un problema de salud que actualmente afecta a gran parte de la población jalisciense, y que precisamente buscamos la manera de relacionar el mundo de los productos naturales y cómo se van a vincular con el tratamiento principalmente del tratamiento alopático y la relación que pueden tener con el uso de determinados productos a partir de plantas medicinales. Muchos no conocemos el trabajo con plantas medicinales. Algunas personas pues prefieren usar plantas medicinales, y con relación a esto quiero hacer una breve introducción a este mundo. Principalmente, ¿qué cosa es una planta medicinal? Cuando hablamos de una planta medicinal, pues nos vamos a referir principalmente a determinados órganos de la planta que van a contener determinados fármacos. Entiéndase como fármacos que van a ser aquellas sustancias que son las que van a llevar el efecto o el efecto biológico que se va a percibir en ellas. Por tanto, cuando nos relacionamos con las plantas medicinales, pues nos estamos refiriendo principalmente a qué parte de esta planta medicinal son las que están contenidos los principios activos que pueden ser empleados en un tratamiento, pueden ser o formar parte como coadyuvante de un tratamiento terapéutico, que se puede incluso vincular lo que es el uso o el tratamiento farmacológico en una determinada patología. En este caso, vamos a ver lo que es el tratamiento en las enfermedades vasculares. Ahora bien, algo que hay que tener en cuenta principalmente con el uso de plantas medicinales son algunos factores que con algunos factores que pueden estar relacionados con el uso de estas plantas medicinales. Pues le comentaba que principalmente el uso de las plantas medicinales, pues lo que busca es aprovechar qué parte de aquella planta medicinal contiene determinados principios activos, que estos pueden estar vinculados, con lo cual se van a elaborar determinados extractos y determinados medicamentos que se pueden vincular perfectamente al uso o en el tratamiento alopático o ser coayudante del tratamiento alopático. Ahora bien, es importante tener en cuenta algo fundamental, y es que tenemos que ver a las plantas medicinales para que realmente tengan un buen efecto. Tenemos que ver a las plantas medicinales como que ellos son un laboratorio y que ellos van a producir estos fármacos no cuando uno quiera, si no lo podemos disponer de ellos como mismo podemos disponer una tableta, como mismo podemos disponer un medicamento terminado, sino que tenemos que tener en cuenta determinados factores que pueden afectar principalmente la composición química de las plantas medicinales. Entre ellos, los factores pueden ser propios, pueden ser factores intrínsecos o pueden ser factores que estén alrededor de la planta, es decir, o extrínsecos. Dentro de los factores extrínsecos vamos a encontrar el clima donde se desarrolla la planta, el suelo, la forma como se cultiva, y los factores intrínsecos pues pueden ser la edad, los factores biológicos que de alguna manera u otra pueden afectar la composición química de la planta. No tener en cuenta estos factores puede conllevar a que el uso de los productos naturales fracase. Y este es uno de los principales problemas que se presentan con el uso de las plantas medicinales. Este es uno de los principales problemas que se presentan con los productos que se elaboran a partir de las plantas medicinales. Por ejemplo, en el caso del clima, hay que tener en cuenta que van a ser un conjunto de factores que van a propiciar el desarrollo ambiental, en el cual influye los regímenes de lluvia. Por ejemplo, así están dados, por ejemplo, los bosques tropicales, zonas desérticas, semidesérticas, y las plantas de alguna manera u otra se van a adaptar y van a producir determinados principios activos que podemos usar en la terapéutica de acuerdo a las condiciones en este sentido. También los regímenes de iluminación. Existen, por ejemplo, muchos, acostumbramos a, por ejemplo, hacernos té de manzanilla. Muy pocos conocen que el té de manzanilla, las condiciones idóneas para recolectarlo es en el horario de la noche.
porque es el momento, por ejemplo, donde más produce los principios activos. Además de que tener un estadio que vamos a ver más adelante, que estos pueden estar relacionados precisamente con el desarrollo del principio activo. La temperatura, hay que tener en cuenta que la temperatura de alguna manera u otra regula el metabolismo celular. La altitud, porque de alguna manera u otra en diferentes zonas de altitud puede darse el caso de que eh, puede darse el caso de que estén vinculados, estén, digamos, existan diferentes condiciones climáticas. También la naturaleza de los suelos. Hay que tener en cuenta que los suelos principalmente le aportan los nutrientes a la planta. De acuerdo a donde se cultiven esas plantas, serán también las condiciones idóneas para poder aprovechar un producto natural con condiciones para que se pueda emplear en la terapéutica. Si una planta se desarrolla en un suelo que está contaminado, que tiene arsénico, que tienen otros metales pesados, pues por muy buena que puedan tener, por muy buenas recomendaciones que pueda aportar la planta, esa planta que se cultiva en esas condiciones no puede ser aprovechada porque le introduce efectos tóxicos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. La forma de cultivarlo es otro aspecto importante que hay que tener en cuenta. Muchas veces confundimos las especies. Nosotros teníamos un problema en Cuba que confundimos, por ejemplo, la población entendía como manzanilla también otra especie que era conocida como la Matricaria recutita, la que está establecida, por ejemplo, en la bibliografía, la que se refiere los ciertos efectos, es la Matricaria recutita. Pero la población entendía que la Fania matricarioides, una planta que huele similar, pues también se conocía como manzanilla. Y esto tendía a confundir. La forma de cultivarlo hasta cierto punto conduce a eliminar ese error. Confundir una especie puede conllevar a que no tenga efecto o puede conllevar a que aparezcan efectos tóxicos. Algo importante es la edad de la planta. No cuando nosotros querramos, la planta va a disponer de los principios activos a los cuales nosotros vamos a aprovechar para elaborar un determinado medicamento. Por ejemplo, en todas mis conferencias, en todas mis presentaciones, hago mucha referencia sobre la aloe porque es una de las plantas que más se aprovecha y muy pocos conocen que esta planta debe tener entre 1 y 2 años de vida para que pueda ser aprovechada realmente como para aprovechar las propiedades que se le refieren a esta planta. Entre otras, existen muchísimos estudios relacionados que se conocen como estudios dinámicos, relacionados para conocer exactamente cuáles son las condiciones, el momento propicio en que esta planta nos va a aportar los principios activos necesarios para nosotros poder aprovechar su uso. Por otro lado, tenemos algunos factores, los factores genéticos. Nosotros, por ejemplo, en Cuba, el eucalipto en Cuba, nosotros está muy hibridizado, tiene muchos cambios y por lo tanto no se aprovecha de la misma manera que se refiere en la literatura porque de hasta cierto punto existen muchas variaciones en ella que conduce a que esta planta produzcan otros principios activos que no son del interés para lo cual están referidas. Así se conoce, por ejemplo, en el caso de la menta existen diversidades, variaciones, como es el caso de la hierbabuena, o la menta diferente, son mentas completamente diferentes que son híbridos por completo y por lo tanto aportan diferentes compuestos químicos. Ahora bien, esto de forma general es aquellas las cosas que hay que tener en cuenta para el uso específico de plantas medicinales. ¿Por qué muchos especialistas, por qué muchos médicos o por qué muchas, digamos, las relaciones que existen entre ellos no le aportan o no confían adecuadamente en el uso de plantas medicinales? Porque muchos de estos extractos, muchos de estos productos no tienen en cuenta ninguno de estos factores. Ahora bien, veamos específicamente el tema de hoy. ¿Qué cosa es el sistema vascular para
para irnos introduciendo. Bueno, el sistema vascular corresponde a todo lo que es el sistema circulatorio. Está conformado principalmente por las arterias, las venas, los vasos capilares. ¿Cuáles son los principales problemas que se van a presentar en el sistema vascular? Pues precisamente es una afección que se presenta en lo que es la circulación, el flujo sanguíneo, por las arterias y venas o los vasos capilares. ¿Cuáles son los problemas principales que se pueden presentar? Por ejemplo, la arteriosclerosis, se pueden presentar los problemas de formaciones de trombo, la inflamación de los vasos sanguíneos, que se conoce también como vasculitis, traumas, entre otros. ¿Ok? En el caso de la arteriosclerosis, pues se observa precisamente que es la formación. Actualmente no está bien descrito o no se conoce con exactitud cuáles son las causas que originan la formación de estas, arterias, es decir, de la formación de lípidos en determinadas zonas de los vasos capilares. Esto como consecuencia va a dar lugar a la obstrucción de las vías o del flujo sanguíneo, y esto puede repercutir negativamente en lo que es, pues puede aparecer, por ejemplo, en el caso donde se dé esta situación, pueden aparecer las anginas de pecho, que son, una dificultad en la circulación de los vasos coronarios, y como consecuencia también puede dar lugar a un infarto. También se observa un incremento o variaciones de la tensión arterial. Puede darse el caso, que es lo más común y lo que aparece mayormente en mujeres. Voy a después a explicar por qué motivo pueden aparecer o cuáles son algunas de las causas que dan lugar a la formación de varices, en algunos casos muy complicadas. Y bueno, también vamos a tratar sobre cómo se va a vincular la medicina alopática también con algunos productos relacionados con estos temas. Y uno de los más problemáticos son las enfermedades cerebrovasculares. Como consecuencia de esta obstrucción puede dar la formación de determinados inflamaciones. En este caso, aquí tenemos lo que es la vasculitis. A que observen en la figura hasta qué punto puede llegar estas afectaciones, y combinado también puede dar lugar a lo que es la formación de trombos. Estos trombos pueden desprenderse, es decir, los más peligrosos o uno de los más peligrosos son los que se encuentran precisamente en las extremidades inferiores. Estos pueden desprenderse y obstruir los vasos capilares en cualquiera de los órganos, y producir, por ejemplo, lo que es conocido también como un tromboembolismo pulmonar. En algunos casos pueden producir los trombosis o los accidentes cerebrovasculares. De la misma manera también se pueden formar émbolos, que son una especie de gas o espacios que de alguna manera u otra dificultan lo que es la irrigación en esa zona de los tejidos que conforman determinados órganos, afectando como tal la función de ellos. También en uno de los casos más conocidos que afectan al sistema vascular, en este caso el sistema circulatorio, son los traumas que se pueden dar, ya sean hemorragias, que pueden ser venosas, arteriales, entre otros. Ahora, ¿qué plantas medicinales podemos emplear? Bueno, aquí existen muchas plantas medicinales, pero por el tiempo hemos escogido algunas de las plantas medicinales que, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado sobre ellas, no podemos ponerla todo porque no nos alcanzaría el tiempo. Y vamos a comenzar, incluso ustedes pueden hacer sus preguntas de acuerdo a aquellas que, si pueden, es decir, si no se ha presentado, pues podamos aclararlo. Vuelvo y repito. Las plantas medicinales que vamos a presentar son aquellas que se han hecho estudios, que están avaladas científicamente, que se conocen muy bien cuáles son los principios activos y cuáles van a ser aquellos mecanismos por los cuales se pueden desarrollar sus efectos. En primer lugar, vamos a presentar lo que son los cítricos, es decir, de ellos se habla mucho. Los cítricos deben sus propiedades principalmente a un grupo de principios activos conocidos como los flavonoides. De hecho, existe este medicamento que podemos ver aquí, el Daflón,
que se usa incluso en pacientes con eclampsia o preeclampsia, en pacientes embarazadas que manifiestan este tipo de patología. Sobre todo se observa en pacientes de avanzada edad, en pacientes de riesgo que pueden conllevar a lo que es el aborto o desprendimiento de placenta, que puede poner en riesgo tanto la vida de la paciente como dar lugar a la muerte del feto como tal. Pues bien, estos principios activos nosotros hemos estudiado, y por ejemplo en el caso de la naringinina es un principio activo muy presente en lo que es la toronja. La espiridina está muy presente en lo que es la naranja, y la diosmina en lo que es el limón. La quercetina está presente en todo. Realmente en casi todos los cítricos existe una combinación de todos estos principios activos. Por lo tanto, es muy provechoso que cuando se vaya a utilizar un producto elaborado a partir de los cítricos se usen los extractos combinados. ¿Por qué? Porque van a manifestar lo que es una especie de sinergismo entre un grupo de flavonoides que van a dar lugar a lo que es o van a influir en lo que es el sistema vascular. ¿Cómo ellos van a actuar? ¿Cómo es que ellos desarrollan su efecto? En primer lugar, los flavonoides pueden atrapar lo que es el calcio. Al atrapar el calcio, como aquí vemos en la figura, disminuye lo que es la unión actina-miosina, y como tanto reduce lo que es la contractibilidad del músculo liso. De ahí que los cítricos pueden ser empleados como analgésico, antipirético, antiinflamatorio, en lo que está vinculado también el calcio. De hecho, algunos se unen enzimas que vamos a ver más adelante, también como antiagregante plaquetario, como antimicrobiano, y lo más importante en este caso, que actúan como vasodilatadores. Todo es muy conocido, por ejemplo, cuando consumimos, algunas personas consumen jugo de toronja, ve cómo desciende la presión arterial. Bueno, cuando tratamos principalmente con productos como estos, pues uno de los efectos que se observa es la regulación de la presión arterial, puesto de que ellos son capaces de atrapar el calcio que participa en lo que es la contractibilidad muscular, y por lo tanto ellos hasta cierto punto pueden ser o constituir, de acuerdo a la concentración, pueden constituir como vasodilatadores. Otro de los efectos por los cuales pueden actuar estos principios activos es precisamente porque se pueden unir a enzimas. Se pueden unir a enzimas. Muchos actúan precisamente como antimicrobianos por este efecto, y otros como analgésicos por este efecto. Aquí tenemos el caso, y lo más importante, que es que actúan como antihistamínicos. Esto es importante porque vamos a ver un caso, por ejemplo, muchos, en el caso de la nutrición, lo pongo como un asunto ya más bien cultural. Todos conocemos que el consumo de los camarones, algunos mariscos, van a producir ciertos efectos alérgicos, y esto se debe a que en los mariscos existen grandes concentraciones de histidina, que por la acción de una enzima conocida como histidina de carboxilasa, pues se va a transformar en histamina. Cuando los mariscos mueren, esta proteína, este aminoácido, disculpen, se convierte en este autacoide. Y todo es conocido que la histamina va a desarrollar, la alta concentración de histamina desarrollan los efectos alergénicos. Por tanto, cuando se ponen los camarones en jugo de limón o en jugo de cítrico, ¿qué va a suceder? Pues estos jugos, estos flavonoides son capaces de bloquear a esta enzima, y por lo tanto reducen la formación de histamina. Y esto hasta cierto punto reduce también el efecto alergénico que puedan desarrollar estos alimentos. Ahora bien, por último vamos a ver que en el caso de los cítricos, pues tenemos que también pueden atrapar radicales libres. Ellos participan en poder atrapar radicales libres, y como tanto de ahí radica su efecto antioxidante. No solamente lo atrapan, sino que también ayudan a su eliminación. Los radicales libres son una sustancia que se van a formar, son entidades reactivas, principalmente de oxígeno, pero de otras moléculas. Ahora está muy de moda lo que es el dióxido de cloro, pues también forman radicales libres, está en forma de radicales libres disueltos
en lo que es el agua, y estos compuestos son capaces de atraparlo, poderlo eliminar. Ellos están vinculados a lo que es el envejecimiento celular. De ahí que muchos productos elaborados con flavonoides se usen no tanto en el mundo farmacéutico, sino también en el mundo cosmético para reducir hasta cierto punto el envejecimiento celular. También de ahí juega el papel importante como su efecto antimicrobiano. Por lo tanto, el uso de estos productos lo que va a hacer es tratar de regular las concentraciones que pueden existir de estas entidades reactivas de oxígeno en la sangre y que están vinculados no solamente al envejecimiento celular, sino a muchos de los problemas vasculares que posteriormente vamos a ver. De hecho, los cítricos se emplean principalmente para tratar lo que son las insuficiencias venosas crónicas, para mejorar los síntomas de los vasos linfáticos o venosos. Se utiliza en el tratamiento de las metrorragias que son causadas precisamente por dispositivos intrauterinos, y también se usa en problemas de ataques a hemorroides, es decir, de forma de ataques agudos de hemorroides. Nosotros hemos visto que en el caso de la cardiomegalia, que es el agrandamiento del corazón, pues la naringenina, que es un flavonoide presente en lo que es la toronja, pues ayuda a lo que es la cardioprotección. Estos pacientes pues tienden a sufrir ataques del miocardio, tienden con facilidad a sufrir estos problemas precisamente por el tamaño que pueden alcanzar. Es decir, en el caso de los deportistas se ve mucho que pueden alcanzar su corazón y como tal pueden llegar a ese. Otro de las plantas medicinales que vamos a ver es el ajo. Me hablan mucho de que si alguien se toma un ajo, ¿qué tal sería? Bueno, debo decirle que lastimosamente para que el ajo funcione, se debe principalmente a este principio que es la alicina. Pero para que se pueda convertir en alicina, tiene que ponerse en contacto esta enzima que se conoce como la alinasa, donde va a convertir la alinina y determinados compuestos sulfurados en alicina. Es esta alicina la que desarrolla el potente efecto hipolipemiante, reduce los niveles de colesterol a nivel sistémico. Y esto es necesario que cuando se vaya a hacer un extracto con él, primero debe macerarse el ajo. ¿Para qué? Para que la enzima se ponga en contacto con en este caso, la alinina, y se convierta por una reacción enzimática en alicina. Y posteriormente, esta alicina se puede extraer tanto con aceite o como con alcohol. De ahí las tinturas de ajo. Ahora, vuelvo y repito, si usted se toma el ajo, como me han comentado, el diente de ajo, pues simplemente los efectos hipolipemiantes no van a ser como usted lo espera. ¿Por qué? Sí, la alinina tiene cierto efecto lipemiante, pero no como el caso de este principio activo, que es el principal, debido a que no se forma porque estas enzimas se encuentran dentro de los canálulos que forman el diente de ajo y como tal no se va a biotransformar. De ahí que para que se produzca la tintura, como decíamos anteriormente, se debe hacer una maceración principalmente del 70% del alcohol en la droga ya triturada. En el caso del ají picante, debe principalmente su propiedad de lo que es la capsaicina. Este es un terpenoide que se encuentra precisamente en lo que es el ají picante, pero también lo podemos encontrar en otros ají, como el ají conocido aquí en México como ají morrón, y que evidentemente, ¿qué es lo que va a hacer? Se usa mucho, su principal efecto es en el tratamiento de el dolor neuropático. Actualmente en el tratamiento del dolor neuropático lo que se emplean son algunos antidepresivos, por ejemplo, como es el caso de la amitriptilina. Se usa también determinados antiepilépticos. No es efectivo ningún analgésico ni antipiréticos pertenecientes a los grupos no esteroidales, ni tampoco son efectivos los antiinflamatorios esteroidales. ¿Por qué? Porque el dolor neuropático tiene otra etiología.
Ahora bien, también manifiesta un poderoso efecto, digamos, antiagregante plaquetario, y es un poderoso vasodilatador. Incluso el consumo excesivo del ají picante puede conllevar a la formación de hemorroides. Tenemos el caso de la alfalfa. Con la alfalfa hay que tener cierto cuidado. Deben principalmente sus efectos a un grupo de saporina. También es un producto, un extracto que se aprovecha mucho los componentes de forma sinérgica, pero hay que tener en cuenta algunos aspectos, digamos, etnobotánicos, porque no siempre aparecen, cuando uno lo quiere, no siempre aparecen estos principios activos, y sus efectos se ven mucho más pronunciados cuando están presentes estas saponinas. También la canabanina, que es, hay que tener mucho cuidado con ellos, porque incluso aparece en lo que es la semilla y se pueden hacer determinados productos a partir de ellos. Esta canabanina puede reducir drásticamente las concentraciones de colesterol interna, y esto puede llevar a riesgos que más adelante también vamos a ver. Se elaboran principalmente infusión a partir de las hojas y se administran se administran hasta 3 veces al día. En medicina natural no es como la medicina alopática. En la medicina alopática usted consume una tableta cada 8 horas. Aquí, para usted poder dosificar en la medicina natural, usted no lo puede hacer como mismo lo hace en la medicina alopática. Usted tiene que calcular la cantidad de gramos por cada 24 horas. De ahí, de lo que se presente, de los inconvenientes del uso de la medicina natural precisamente con estos productos, es que usted aumente las frecuencias. Aumentar la frecuencia puede ser un tanto incómodo, y es una de las desventajas que tiene el uso de la medicina natural con relación a la medicina alopática. Si usted va a tratar la hipertensión, por ejemplo, en este caso, lo más idóneo es que usted tomara una tableta cada 24 horas y ya el efecto durará cada 24 horas. Pero en el caso de la medicina natural no es así. Para que tenga efecto se va con el efecto acumulativo, precisamente por el contenido del principio activo y para evitar que no aparezcan efectos adversos relacionados con ellos. Y por lo tanto se programa una dosis en 24 horas que usted va a conseguir en 24 horas. En este caso tenemos que la alfalfa además induce la regresión de la arteriosclerosis, y que también se emplea o se destina principalmente en pacientes que tienen niveles de colesterol elevados, que además estén vinculados a la diabetes y estén vinculados a problemas de artritis. En este caso, es un producto mucho más ventajoso que lo que actualmente se emplean en la medicina alopática con relación a estos tipos de pacientes. Hay un problema que debe evitarse en pacientes con lupus eritematoso. También debe hasta cierto punto evitarse de forma excesiva. ¿Por qué? Porque estos productos, en el caso relacionado con la canabanina, que es una saponina que se encuentra en la alfalfa, puede reducir drásticamente los niveles de colesterol. Bueno, por último, de forma general, vamos a ver lo que es el ginkgo biloba, que el ginkgo biloba debe principalmente sus efectos a un diterpeno, que es el caso de los gingiloides, que pueden ser tipo A y tipo B, y que estos productos hasta cierto grado pueden, o se indican, son idóneos para mejorar lo que es la circulación cerebrovascular. Además de que se le conoce que tiene un poderoso efecto neuroprotector. Por otra parte, son capaces de inhibir lo que son la agregación plaquetaria de forma potente, y evidentemente aquellas personas en las cuales ha sufrido algún evento que esté vinculado, por ejemplo, el caso de vértigos o tinnitus, que esté vinculado a los problemas vasculares, el ginkgo biloba supera mucho más el uso de este producto natural, supera mucho más a lo que actualmente se emplean
en la terapia. Nosotros en Cuba trabajábamos precisamente con un producto que actualmente se encuentra en fase de su diseño, se ha hecho los estudios preclínicos necesarios y que se emplean fundamentalmente como neuroprotector. Incluso también hemos trabajado en lo que son los derivados a partir del CBC, en este caso los tetrahidrocannabinoides, y que hasta cierto punto este pudiera ser un precursor idóneo para tratar lo que son las insuficiencias, en este caso los problemas de isquemia cerebral. En este sentido, cuando encontramos pacientes con trastorno de isquemia cerebral posterior al evento, este pudiera ser un efecto idóneo con este propósito. Bueno, de forma, para ir terminando, de forma ya lo que se emplea grandemente en lo que es alguna de las terapias de la angioplatía, que se caracteriza por introducir un stent en lo que es la zona afectada, se infla un globo y de alguna manera u otra se amplía el lumen de la vena para facilitar la circulación. También la escleropatía, pues hasta cierto punto, esto que vemos aquí, estas inyecciones que vemos aquí, pues se usan de forma, como lo estamos viendo, para reducir hasta cierto punto las obstrucciones que se puedan crear en determinadas varices. Bueno, debo decirle que una de las causas que producen las varices, principalmente se ve mucho en mujeres, es la permanecer mucho tiempo de pie o estar mucho tiempo sentado. Hasta cierto punto, nadar es un mecanismo por el cual, desde el punto de vista terapéutico, puede contribuir a mejorar los problemas vasculares que se puedan presentar en las extremidades inferiores y de esta manera pueden ayudar. Aquí en esta figura podemos ver cuando tenemos, por ejemplo, en la parte izquierda podemos ver cuando tenemos el funcionamiento adecuado de unos vasos capilares, sobre todo en la parte inferior, y cuando nos encontramos con anomalías. Observen lo que sucede, la circulación es errática y esto hasta cierto punto contribuye a lo que es la formación de trombos que pueden dar lugar a los problemas vasculares que como hemos visto. Por último, decir que la salud es un recurso del cual el hombre no puede prescindir. Se basa en prevenir, no en padecerlo. Ya cuando se padece, pues la solución médica puede hasta cierto punto no ser la más adecuada. Incluso puede conllevar a que aparezcan muchos más problemas. Por tanto, hoy en día lo que se busca es prevenir. Muchas gracias.